a todos ustedes que nos acompañan desde Bogotá, Colombia. Les damos la bienvenida a este su salón. Simplemente queremos compartir con ustedes unos pequeños conocimientos, aprovechando el espacio que nos brinda, especialmente pues mi doctor William Aranguren, mi doctora Neida Ibáñez y el decano Benito Hamidian en su actividad del Congreso de este año. En ese sentido, nos hubiese agradado acompañarlos de forma presencial, pero por razones ajenas a mi voluntad, pues no puedo estar con ustedes presentes. Con mis estudiantes venimos a socializarles unas actividades y proyectos que hemos liderando en el marco del interés del Congreso y que nos hubiese agradado presentar en forma personal, pero no viendo otra posibilidad, pues entonces lo hacemos socializar a través de las redes sociales. En ese sentido, pues esperamos no ser cansones, quedamos abiertos a sus inquietudes y preguntas y además de eso, pues entonces, pues si alguna persona desea abordar esa temática en mayor profundidad, estaré dispuesto en las diferentes formas de contacto para ello. Entonces, si me permiten, voy a compartir para dar comienzo a nuestra presentación y exposición de hoy. Bien. La estructura de lo que nosotros venimos desarrollando desde las ingenierías tiene que ver justamente con el planteamiento hacia las otras áreas del saber. Es decir, durante mucho tiempo evaluamos las diferentes áreas como si fueran autónomas, independientes y separadas, que no tenían ningún tipo de relación con otra. Entonces los ingenieros solo hablaban con ingenieros, los médicos con médicos, los abogados con abogados, y no se presentaba que dieran conocimientos en común. Pareciese que cada área fuera tan autónoma e independiente que no tuviera ninguna mezcla con los otros. Hoy en día nosotros entendemos que eso fue un error, que no podemos seguir evaluando las instituciones, las facultades y los programas como si fueran islas autónomas e independientes, sino que somos partes continentales de un todo. Y en ese orden de ideas encontramos en una temática específica en la que participan estudiantes y docentes, acá que denominamos la lógica de contrafáctico. ¿Qué se entiende por lógica de contrafáctico? Es aquella que rompe los esquemas tradicionales de la lógica formal que nos había planteado Aristóteles. Durante mucho tiempo nos enseñaron que solamente habían dos posibilidades, verdadero o falso, sí o no, aceptable o no aceptado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Lo que encontramos es que en el mundo real no pasa eso, porque nosotros en simples demostraciones vemos variantes. Por ejemplo, cuando decimos que algo es verde, vemos que unas cosas son más verdes que otras. Unas cosas son verde oscura, otras son verdes claras, otras son verdes fosforescentes, otras son verdes lila y así sucesivamente. Entonces, si no hay un solo concepto de verde, sino que hay muchos verdes, luego entonces hay muchas interpretaciones intermedias. Eso es lo que nosotros nos dedicamos en el estudio y más específicamente en las áreas del saber como la administración y la economía, le venimos a plantear lo que nosotros hemos encontrado en nuestras diferentes investigaciones. Cuando hablamos de educación formal, hablamos de la educación tradicional a la que fuimos sometidos y especialmente en la que recibimos las formas y modelos de enseñanza. Entonces, por eso es muy común, como ustedes lo ven ahí, las diferentes formas de interpretación que tiene la escuela para transmitir conocimiento. A través de notas, entonces el que más esté acertado a lo que el maestro quiere presentar, pues entonces es el que mejor saca el mejor resultado. Entonces es una educación conductista, además de eso, pues es clasificante porque dice quién es mejor que otro, de un sistema vertical, lineal y autoritario. ¿Qué es lo que vemos? Que en esa forma el nivel de desarrollo fue muy lento, ¿cierto? Por eso hay diferentes etapas en la humanidad que hemos tipificado como oscurantistas y demás, porque lo que prevalecía era eso, ¿cierto? Entonces yo determino que X libro es el sagrado y tiene todas las verdades, entonces no salgo de ese esquema. Lo que encontramos es que por muy exacto, por muy preciso, por muy esquemático que sea un libro, obedece a su época y no obedece a otras épocas. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del mecanismo de funcionamiento de una rueda, pues no obedece a los mecanismos de funcionamiento de época de bronce. Entonces, no es suficiente conocer el saber actual para poder proyectar el futuro. Por eso nosotros apuntamos a un tipo de educación distinta, que sea pragmática, que sea que rompa los esquemas enajenantes, ¿cierto? Y que no tenga unos conceptos prediseñados. Es decir, que la persona misma se genere retos que puedan plantear soluciones distintas a las que actualmente se conocen.
Grafiquita que ustedes ven no es por supuesto mía, es de Kino. Él justamente hacía una crítica desde la mercantilización de la academia, en la que nos enseñaron fue a sacar títulos, no a tener conocimiento. Entonces, decíamos que una persona era mucho más inteligente que otros por una serie de pruebas cognitivas que supuestamente se le realizaban. Lo que vemos es que eso es una forma de adoctrinamiento, porque depende de lo que yo le quiera enseñar, lo estoy adoctrinando a que me conteste lo que yo necesito que él conteste, no que cree y desarrolle algo nuevo. Eso genera que hayan tres tipos de sociedades. Una, que simplemente sirve como elemento repetitivo, que es una sociedad que ya en sí mismo es una persona subvalorada, que simplemente se ve como producto, como él lo representa, un tipo de sociedad que se subvalora porque se considera que no tiene ningún tipo de enseñanza, y un tipo de sociedad que además de eso deja de existir porque los tiempos están cambiando. Por eso para algunas personas es tan difícil el cambio. Si la persona está acostumbrada a que las variantes pueden en cualquier momento modificarse, pues entonces su realidad externa e interna va a cambiar. Pero si él está acostumbrado a que siempre va a repetir lo mismo, cuando le cambian el concepto, cuando le cambian el esquema, cuando le cambian el modelo, pues no sabe qué hacer, no se sabe cómo desarrollar. Entonces termina siendo un producto inservible a pesar de que tenga una amplia gama de conocimiento, a pesar de que sea alguien que tenga una alta forma de conocimiento, no sabe, no conoce, no tiene los saberes que se necesitarían saber o desarrollar para enfrentar una situación nueva. Bueno, una de las cosas que nosotros desarrollamos en los conceptos contrafácticos está, o que queremos enajenar o comparar, justamente es con las artes, ¿cierto? Donde, por ejemplo, algo que aprendimos en la pandemia es que no es cierto que los estudiantes no sepan. Cuando nosotros hablábamos de alumnos, estábamos acostumbrados que el alumno es una persona que no tiene conocimiento, y lo que veíamos por ejemplo, en la época de la pandemia es que habían alumnos que sabían mejor que el docente cómo manejar las plataformas. Y en ese sentido, lo que vemos fácilmente es que la forma o el polo de conocimiento se desbalanceó. Es decir, anteriormente suponíamos que el que estaba en el aula, el docente que estaba en el aula, su saber era más que suficiente y él tenía no solamente el saber de ese saber o de ese conocimiento, sino además de eso, lo sabía todas las otras cosas. Lo que vimos es que el estudiante muchas cosas sabe más que el propio docente. Y como sabe más que el propio docente, pues entonces toca estimular que desarrolle eso más allá de simplemente limitarlo. En el concepto de los desarrollos tecnológicos, lo que vemos es que es justamente esos saberes llevados a su máxima expresión es lo que nos ha permitido pues llegar al planteamiento de software, a la reducción de los elementos tecnológicos. Había una anécdota que decía que si hubiéramos seguido por ciertos caminos, las computadoras serían muy escasas, serían computadoras bastante limitadas, y además de eso, pues sería muy difícil que la gente las tuviera porque serían muy grandes, y además de eso serían muy costosas. Nosotros sabemos que hoy en día las computadoras son portátiles, mucho más económicas, y que antes las personas ya no se habla de una por hogar, sino una por persona. Y es más, ya tenemos mini componentes como el celular que nos hacen las mismas funciones de la computadora, pero en una expresión más pequeña. Eso se debe justamente a la inventiva, a la creatividad, al desarrollo del pensamiento. Por eso nos parece tan preocupante cuando la educación simplemente se vuelve en una forma adoctrinante de transmisión del conocimiento. En eso, pues nosotros no es que no planteemos que haya esquemas, se necesitan ciertos esquemas. No estamos en la rivalización de que si X saberes son necesarios o no. Lo que queremos es diseñar otras formas distintas de saberes que se puedan amalgamar con las diferentes formas actuales. Es decir, en la actualidad podemos plantear una serie de soluciones a una serie de problemas. Cuando esos problemas ya no son solucionables de esa manera, pues toca plantear otros. Entonces, no es que el conocimiento tenga que partir siempre de cero. No es una vuelta a cero como algunas personas interpretan. Es aprovechando lo que ya sabemos, pues planteemos otra forma distinta de aprender. Aprovechemos otra forma distinta de saber. Y de esa manera, entonces, no tenemos la lógica aristotélica, sino la lógica contrafáctica. No vamos en un conductismo de A, entonces B, A, entonces B, B, entonces C, C, entonces D, A, entonces D, sino que vamos en una representación de que se puede llegar a D sin necesidad de conocer B o C. Bueno, aquí unos pequeños ejemplos de las cámaras de comercio de Colombia, en el cual pues muchas de las empresas
tradicionales que se han formado justamente rompieron esos esquemas, ¿no? Pues digamos que para no hacerlo tan local, podríamos hablar que cuando anteriormente para ir a ver una película tocaba o por televisión o ir necesariamente a cine. Hoy lo vemos en Netflix. ¿Sí? En otros momentos, para enterarnos de las noticias, teníamos o que sintonizar la radio o la televisión y ahorita pues simplemente lo hacemos desde el TikTok del celular. ¿Sí? Entonces, en esa manera la estructura cambió. De esa manera nuestra forma se dejó de ser. Yo recuerdo cuando las primeras veces que se dieron alguna serie de manifestaciones en Bogotá y entonces llegaba a la universidad y no, pues la universidad está cerrada. ¿Y cuándo lo comunicaron? Por correo. Entonces, pues casi que se volvió una necesidad tener que tener un celular que tuviera forma de recepción de correos instantánea para uno no tener que pegarse 2, 3 horas en un trancón esperando que dieran paso en una manifestación para llegar a la universidad y que le dijeran que habían llegado un correo que dijera que estaba cerrado, ¿cierto? Entonces, si nos quedamos pensando en las formas como se vinieron haciendo en el pasado, pues estamos condenados de entrada al fracaso. ¿Sí? Es una anécdota muy curiosa, es que muchas de las empresas, microempresas acá en Colombia fracasan porque no saben manejar plataformas virtuales, no saben manejar plataformas digitales. No porque no existan, existen y porque existen se pueden usar. Pero el asunto es que muchos no lo saben hacer. Y como no lo saben hacer y solamente reciben en efectivo, pues están el 60% de los ingresos que reciben las grandes multinacionales, ellas las dejan de percibir porque simplemente están esperando que la gente se acerque al cajero, la forma tradicional, para que le paguen efectivo, exponiéndose pues a que los asalten, a que los roben, a que les pasen miles de situaciones que no están cubiertas por el seguro. Entonces, en ese sentido es que se entiende que la tradición no nos puede seguir formando en un mismo concepto. Nos corresponde mirar más allá, ¿cierto? Les quiero invitar a que miremos dos ejemplos particulares, dos ejemplos bastante particulares, ¿cierto? Uno de ellos en el sistema contrafácticos que tiene que ver justamente con las plataformas chinas de ventas, pues ellas no son, o sea, al principio pensábamos, como lo hacían las norteamericanas, que la persona que promocionaba era porque tenía el artículo y porque lo tenía enfrente era que lo podía enviar. Lo que hicieron las plataformas, o lo que nosotros entendemos que hicieron plataformas en India, en China y en Asia, fue que sirvieron de intermediarias entre quienes tenían el producto y quienes lo deseaban comprar. Entonces, en ese sentido, pues entonces yo aparentemente estoy hablando con el comprador cuando realmente estoy hablando es con el intermediario que me lo va a hacer llegar, ¿cierto? Y el comprador aparentemente está hablando con el cliente cuando realmente está hablando es con el intermediario que le está solicitando el producto que necesita el cliente, ¿sí? Entonces, como el cliente lo necesita para mañana y lo necesita con tales características y demás, pues entonces el comprador le queda mucho más sencillo porque ya está el cliente, ¿sí? El cliente ya está, el cliente ya tiene el interés, el cliente no tiene que desgastarse en adquisición de mercancías, en elementos de publicidad, en elementos de transmisión conductual, ¿cierto? Ya no tiene que convencer a una sociedad de que efectivamente se necesita. Cuando aquí llegaron a Colombia las primeras neveras, hubo que enseñarle a la gente que la nevera podía hacer ciertas funciones que ellos hacían de una manera mucho más eficaz. Y hasta no hace mucho se tenían neveras no frost aquí en Bogotá. Hoy en día a nadie se le ocurriría tener un tipo de nevera que se bote escarcha, que bote el hielo ese que botaba la anterior. Pero eso era hasta hace unos 10 años, 15 años atrás era muy normal, ¿sí? Porque había que educar a la persona para que sintiera el efecto de la necesidad y pudiera adquirir ese producto. En este caso ya no se necesitaría, porque en este caso la persona ya llegó al producto porque sabe que lo necesita, ¿sí? Entonces la persona puede vivir sin celular, pero sabe que si no tiene celular, pues entonces pierde oportunidades de trabajo, pierde oportunidades de comunicación, pierde oportunidades empresariales, pierde oportunidades de recepción de la información, pierde oportunidades de pago, pierde oportunidades y así sucesivamente. Entonces, el esquema anterior no funciona en el esquema actual, ¿sí? En otras épocas, hace unos 10, 15 años, yo podía decir, quiero ahorrar 100, 200 mil pesos, pues no llevo la tarjeta a la universidad, saco tanto en efectivo y el resto queda en el banco, porque si no llevo la tarjeta, ni modo de sacarlo del cajero. Hoy en día, todas las plataformas digitales nos exigen a que las formas de pago son virtuales. Entonces ya cada vez es más escaso los sitios donde están recibiendo solamente forma física de cancelación. ¿Por qué? Porque la forma física de cancelación atrae
ciertas medidas de seguridad que la persona se expone al momento de manejar dinero en efectivo, pero además de eso, se convierte en un problema porque le corresponde pues estarla depositando en las cuentas, mientras que el otro le llega directo a la cuenta. Pagó en forma directa, cogió el QR, lo envió desde su casa, no tiene la única persona que tiene acceso a esa plataforma es él, la única persona que sabe el monto que tiene esa plataforma es él, ¿cierto? Y en ese sentido, pues es mucho más seguro, mucho más efectivo, no tiene complicación de que le metan un billete falso, no tiene preocupación de que le dejen de pagar, no tiene preocupación de que la transacción se la rechace, no tiene preocupación de que lo vayan a robar, ¿cierto? Y en ese sentido, pues es un cambio transformacional en la forma de cancelación. Al cambiar la forma de pago, también cambia la forma de interacción del producto, porque entonces si yo ya lo logro pagar virtualmente, entonces la persona tiene que tener el producto inmediatamente como yo lo necesito. Y ahí es donde el intermediario adquiere una gran relevancia, porque él anticipando lo que la persona necesita, pues ya tiene previamente el producto adquirido antes de que la persona lo necesite y por eso puede ganar por comisión. Bueno, aquí, ¿cómo se llama? Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿cierto? Digamos, de lo que lo hacemos nosotros en el estudio, pero sí, quisiera enfocarme en algo que sé que es de bastante interés para muchos, ¿no? Que, por ejemplo, las plataformas de Bitcoin, en las que nos han venido enseñando o nos han querido venir a transmitir que una persona puede simplemente hacer unos ciertos ahorros de inversión y pudiera ganar X cantidad de dinero. Esas formas, lo que sucede en sí mismo, o lo que hemos venido entendiendo desde acá, es que esas formas en sí mismo no funcionan en la forma como se les ha querido explicar a la gente, sino eso funciona es en la medida en que esa persona puede disponer de esos ahorros para invertir de esa manera, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. O sea, si yo quiero tener un ahorro programado, pues entonces compro un CDT. Si yo quiero tener digamos, un ahorro que no deseo, pues entonces pongo en mi cuenta, hago como si fuera una especie de red de fuentes en el cual cada vez que reciba dinero, X cantidad de dinero o que X cantidad mensual de dinero va a quedar ahí y de esa manera tengo lo que deseo ahorrar al final del mes o al final del año o al final digamos, del periodo que haya destinado para ello. Esa forma tradicional no es la que se maneja en Bitcoin. En Bitcoin es que si yo puedo tener, gastar, puedo utilizar, puedo proyectar esa cantidad a riesgo de que la pueda perder, entonces la proyecto. ¿Cierto? Que sería muy distinta a la otra, porque yo estoy esperando eso. Pongo una plata en ahorro, yo no espero que se pierda. Ahí está el ahorro. ¿Sí? Y si lo puse mes a mes, espero que esa plata esté a final de mes. ¿Sí? Y si la puse que mes a mes durante 3 años, al final de los 3 años, espero que esa plata se haya sumado en eso, más los intereses, más el ajuste a la moneda, más el IPC, más todas las cosas que nosotros manejamos en economía. Pero no esperamos que esa plata desaparezca. Eso sí puede pasar en el otro lado, que en estos momentos podamos tener una cierta X cantidad de ganancia, pero también de pérdida, ¿cierto? Por eso aquí quiero representar estos dos modelos. Mucha gente no ingresa a estas plataformas por la simple razón de que viene con una estructura conductual, una estructura transformacional. Y como muchas veces el desconocimiento de estas sí se presta para la delincuencia y para las estafas, personas inescrupulosas que se hacen pasar porque inversionistas, páseme 50 millones, 25.000 dólares, 30.000 dólares, 100.000 dólares, y yo se los invierto y mañana o en 5 días o en 2 años tiene el triple, pues, y muchas personas caen en esa trampa, porque realmente es una trampa, lo que termina haciendo es que muchas personas prefieren lo tangible. ¿A qué nos parecemos? Pues a la figura que tenemos aquí, mi señor ambulante, en el cual, pues entonces, estamos acostumbrados, como pasaba en las épocas en que no existía el sistema financiero, a querer tener todo en todo momento, en todo lugar, para que no se pierda. La consecuencia es que en algún momento se va a evaluar, en algún momento nos los van a robar o en algún momento se va a perder. Por eso invitamos a que se analice, que se vea la forma de contrafácticos, que lo que hace es buscar justamente los cálculos de probabilidades para que las cosas se den de otra manera. Si hacemos siempre lo mismo, pues vamos a tener siempre el mismo resultado. Y si el resultado es negativo, siempre vamos a tener resultados negativos. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar el resultado para que obtengamos otras variables. Esa es nuestra invitación desde la universidad. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en el día de hoy y quería mostrarles eso, ¿no? O sea, dos ejemplos que a mí me parecen muy dicientes. Si en Colombia, en el caso puntual nuestro, se diera una maximización de lo que son las plataformas digitales, como esta que estamos utilizando, muchas de las actividades que se están haciendo de forma presencial, se podrían optimizar de forma virtual, ¿sí? Pero estamos todavía
incorporados en una ética y en una formación. Y por eso vemos Transmilenios a las 6, 7 de la mañana atestados de gente, como usted los ve ahí, cuando hay otras formas distintas de ejercer y hacer más eficiente el trabajo. ¿Sí? Es que nos corresponde cambiar la forma de realizar para obtener mejores resultados y no tener que durar 4 o 5 horas en el tráfico diariamente para simplemente hacer lo que podemos hacer desde casa. Si gustan, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en esta presentación y pues quedamos atentos a las inquietudes y preguntas.